Es la compañera de clase de Takamori, un chico que esconde un profundo secreto. Está locamente enamorado de ella. ¿Cómo podría saber esto? Simple. Desde que era niña, tiene la habilidad de escuchar los pensamientos de otras personas. Siente que no es un don, sino una maldición, porque la sociedad la trata como si fuera una inútil. Sin embargo, por suerte, esta habilidad no le causó ningún trauma psicológico profundo, y en cambio, la hizo más fuerte. Había dejado de importarle, hasta que empezó a sentarse junto a Takamori. Desde entonces, ha podido escuchar sus pensamientos, como cuando Takamori piensa que Minami es linda, pero Minami solo desea en secreto que se calle de una vez. Takamori es tímido, pero muy popular entre las chicas por su atractivo físico, algo que a Minami le cuesta entender, ya que su personalidad es increíblemente sosa. Incluso admitió que una chica empezó a gustarle solo porque le hizo un regalo. Minami se da cuenta de que en toda su vida, ni un solo chico la ha llamado linda, al menos no en sus pensamientos, donde ella pudiera escucharlos. Se pregunta si Takamori puede controlar sus vergonzosos pensamientos. Mientras piensa esto, su intensa mirada de repente capta la atención de Takamori. Pero ella... Justo después, a Takamori se le cayó accidentalmente la goma de borrar. Minami la vio y... la recogió para él, ya que la goma estaba cerca de su escritorio. Mientras le devolvía el objeto a Takamori, él la miró directamente a los ojos y pensó: la cara de Minami está tan cerca. Es como una diosa. Tan increíblemente amable, la amo más de lo que las palabras pueden expresar. De repente, Minami se puso roja como un tomate, incapaz de decir nada ante palabras tan directas. Takamori se dio cuenta de que quizás se había quedado mirándola demasiado tiempo, y le preocupó que ella pensara que era un bicho raro. Mientras tanto, Minami no sabía qué hacer con las manos. Sintió que no podía soportarlo más, ya que era demasiado para una chica buena como ella. Se preguntó cómo Takamori podía ser tan directo. Pensando en expresar sus sentimientos, Takamori se dijo a sí mismo que, como la goma de borrar había sido tocada por Minami, debía ser tratada como un tesoro familiar. Mientras tanto, Minami todavía intentaba calmar su cuerpo después de lo que acababa de suceder. No pudo evitar sonrojarse al recordar a Takamori llamándola linda, y lo guapo que se veía cuando confesó sus sentimientos. Sintió como si el sol brillara en su corazón, y en ese momento podría haber muerto de vergüenza. No era la primera vez que se sentía así. Recordó su infancia, en el jardín de infancia, cuando se desmayó de la vergüenza, solo porque su maestra le dio una palmadita en la cabeza. Pensó para sí misma que tal vez este era un problema personal. Toda su vida había sido débil a los elogios y al afecto, porque desde pequeña a menudo la traicionaban y se burlaban de ella a sus espaldas. Sin embargo, estos raros casos tuvieron menos impacto en ella que el hecho de que la ignoraran. Para ser justos, Takamori no tenía la intención de que sus pensamientos se filtraran. Fue Minami quien los leyó accidentalmente. Se sintió un poco culpable por esto, porque con su poder podría borrar fácilmente todos los pensamientos de su mente, como un monje que ha entrenado durante años. Sin embargo, él era diferente. Este era el típico caso de un incel. Preferiría ser insultada y odiada a que la elogiaran tanto, especialmente en sitios web como Reddit. Pensó que era mucho más cómodo lidiar con las críticas que con la admiración. De repente, se le ocurrió un plan. Si conseguía que la odiara, quizás su vida escolar volvería a ser tranquila. Eso es, si él la odiara. Podría ignorarlo fácilmente como a todos los demás. Pero, ¿cómo podría hacer eso? No podía simplemente decirle que lo odiaba sin ninguna razón. De repente, Takamori le preguntó si podía tomar prestado su material de estudio, ya que podría haber olvidado su libro. Ella respondió que no habría problema si lo compartían, pero enseguida se arrepintió, pensando que esta era la oportunidad perfecta para hacer que la odiara. Cambió de opinión rápidamente y dijo que, después de todo, no le prestaría su material, esperando que su plan tuviera éxito. Si hacía eso, ¿qué pasaría? Él pensaría que era una chica mezquina que no compartiría su material de estudio y la odiaría. Entonces, podría estudiar en paz sin que la molestaran. Pero pensándolo mejor, Minami se sentía fatal por tener que hacer el papel de la mala, y sentarse junto a Takamori solo hacía las cosas más incómodas. Le echó un vistazo, preocupada por si se había pasado de la raya,
Sin embargo, Takamori solo pensó que seguía siendo muy linda, y se sorprendió por su actitud. ¡Qué extraño! No estaba funcionando en absoluto. Takamori pensó que era raro ver a Minami actuar así, y que atesoraría ese momento para siempre. Al final, Minami no tuvo más remedio que disculparse y darle su libro de texto. Él parecía increíblemente emocionado por ver tantas facetas de ella en tan poco tiempo. Ella le dijo que simplemente tomara el libro y la dejara en paz, diciéndole que parara de molestarla inmediatamente. Después de eso, Minami corrió al baño de chicas, tratando de recuperar la compostura después de todo lo que acababa de pasar. Se preguntó por qué las cosas habían terminado así, preguntándose qué hizo mal para merecer este trato. Se sintió indignada solo de pensar que él se atrevía a elogiarla. Apoyando la cabeza contra la pared, Minami trató de calmarse y se dio cuenta de que nunca había conocido a nadie tan obsesionado con ella. Tenía miedo de que si esto continuaba, podría acabar volviéndose loca. En su mente, se decía a sí misma que él tenía que odiarla. De lo contrario, no podría soportarlo más. Con la cara roja como un tomate y muerta de la vergüenza, Minami supo que no tenía otra opción. Decidió que haría lo que fuera necesario para resolver este problema. En la azotea de la escuela, una retadora inesperada llamó a Takamori para hablar en privado. Aunque él decía que todo estaba bien, en el fondo, estaba saboreando el momento presente, grabándolo en su mente, como una pintura vívida que nunca se desvanecería. Se preguntaba, ¿por qué querría Minami verme en privado en la azotea? ¿De qué podría querer hablar? Minami quería saber qué pensaba él realmente de ella. Consideró si las cosas que se ven en las películas románticas eran ciertas, forzarlo a confesar, y luego rechazarlo brutalmente, dejándolo completa y absolutamente destrozado. Gracias a todas esas películas dramáticas, estaba segura de que este plan funcionaría. No es que lo odiara, pero necesitaba priorizar su propia cordura. Aunque se decía a sí misma que estaría bien si él dijera que la odiaba, en el fondo no estaba segura de si realmente podría soportarlo. Mientras tanto, en su mente, un monólogo tan largo como una obra de Shakespeare pasaba a la velocidad de la luz. Tenía la cara sonrojada, y sus pensamientos eran un caos total. Se dio cuenta de que la amaba, que era preciosa y merecía ser protegida a toda costa. No solo eso, sino que era tan adorable que podría hacer que alguien cayera muerto de pura ternura. Mientras tanto, el cerebro de Minami comenzó a sobrecargarse, como si sus circuitos estuvieran haciendo cortocircuito. Se sintió mareada, vio estrellas y finalmente se desplomó en el suelo, completamente abrumada por la creciente ola de emociones positivas. Takamori, preocupado, le preguntó a Minami si estaba bien y le tendió la mano para ayudarla a levantarse. Pero en ese momento, apenas estaba consciente. Por dentro, Minami pensó, «Ya verás. Un día te haré callar para siempre». Por fuera, murmuró que estaba a punto de morir, dejando a Takamori completamente confundido sobre lo que estaba pasando. La verdad es que Minami tenía una habilidad especial. Podía leer la mente de otras personas. Para ella, era más como una maldición, porque parecía que todo el mundo la odiaba. A los 16 años, Minami estaba acostumbrada a esto, ya que sucedía todos los días. Aprendió a ignorar las voces en su cabeza, porque eran solo palabras vacías. Si no se hubiera aferrado a ese pensamiento, probablemente habría tenido madera de política. Una mañana, como de costumbre, saludó a Takamori. Dentro de su cabeza, por primera vez ese día, surgió el pensamiento, hoy también está súper adorable. Minami todavía no podía acostumbrarse a esto. ¿Por qué lo primero que aparecía en su simple cerebro era siempre lo adorable que era ella? Este sentimiento era tan molesto y estaba a punto de morir de vergüenza. Si fuera posible, preferiría que él la odiara, incluso si la insultara de todas las formas imaginables, antes que seguir ahogada en este interminable torrente de cumplidos. Minami sintió que necesitaba encontrar una manera de hacer que Takamori la odiara, y rápido. De lo contrario, temía que a este ritmo le daría un derrame cerebral. Después de que sonara la campana que indicaba el final de la clase, estaba agotada de escuchar sus pensamientos honestos y persistentes todo el día. Durante la clase, Takamori parecía pensar en ella sin parar, lo que hacía que Minami se preguntara cómo podía ser tan implacable sin cansarse.
Con el sudor goteando sobre su pupitre, sintió que solo quería salir del salón de clases de inmediato. Sin embargo, mientras se alejaba arrastrando los pies, Minami de repente se dio cuenta de que había dejado su bolso en el salón. Corrió de vuelta, llena de frustración, y pensando en silencio que el propio Takamori era la razón de su olvido. Cuando entró en el salón, vio a Takamori todavía sentado en su pupitre, lo que la hizo preguntarse por qué seguía allí si la clase ya había terminado. Takamori explicó que el profesor le había asignado la tarea de calificar exámenes. Minami no podía creer lo que oía, con un solo pensamiento en su mente. ¿Cómo podía un profesor depositar tanta confianza y responsabilidad en un solo estudiante? Minami sintió que era injusto y quiso ofrecerse a ayudar a Takamori, pero entonces se detuvo a mitad del pensamiento. Se dijo a sí misma que si lo ayudaba, él definitivamente diría algo tan vergonzoso que desearía que la tierra se la tragara. Tras unos segundos de vacilación, Minami decidió dejar que se las arreglara solo, aunque todo su cuerpo temblaba de culpa. Rápidamente tomó su bolso y se fue, sin olvidar disculparse profusamente en su cabeza. Pensó que con este acto, él seguramente la vería como una de esas personas superficialmente amables, del tipo que simplemente deja que los demás se las arreglen solos. Una vez fuera del salón, Minami se detuvo en seco de inmediato. Pensó que había superado las voces en su cabeza, pero resultó que era tan débil como siempre. Se preguntó por qué Takamori tenía que sentarse justo a su lado, complicándolo todo tanto. De repente, pudo escuchar los pensamientos de Takamori. Él pensaba que Minami era una buena persona, a pesar de que acababa de dejarlo completamente solo. ¿Eh? ¿Qué? Esto no tiene ningún sentido. Estaba tan acostumbrada a que los demás la criticaran en silencio, pero esto era todo lo contrario. En los pensamientos de Takamori, él estaba agradecido de que ella le hubiera hablado a alguien tan aburrido y corriente como él. Realmente valoraba el hecho de que ella se preocupara por él, aunque solo fuera por un breve instante. De pie en el pasillo, Minami no sabía cómo reaccionar. Por primera vez, no se sintió avergonzada ni abochornada, sino que una ola de consuelo y felicidad la invadió. Minami intentó calmarse, pensando que quizás Takamori también era una buena persona. Un persistente sentimiento de culpa por haberlo dejado solo la carcomía, y se preguntó si debería volver para ayudarlo a calificar los trabajos. Pero rápidamente desechó la idea. No podía imaginar lo que pasaría si terminara en el hospital por situaciones tan ridículas como esta. En medio de su confusión, Minami decidió salir corriendo antes de poder arrepentirse de su decisión y regresar. Pero al final, su bondad pudo más, y regresó al salón de clases. Bueno, al menos puedo intentar calificar los exámenes rápidamente antes de desmayarme de nuevo, se dijo a sí misma. Mientras tanto, Takamori tenía a Minami en muy alta estima. La admiraba por quedarse para ayudarlo, pero Minami solo quería que él se apurara y se concentrara en su trabajo en lugar de seguir pensando cosas que la avergonzaban. Cuando el bolígrafo de Takamori se quedó sin tinta, Minami le preguntó si tenía uno de repuesto. Él le entregó otro bolígrafo, pero en el momento en que lo tomó, sus manos se tocaron accidentalmente. Minami retiró la mano de inmediato, dándose cuenta de que acababa de tocarlo sin permiso. Sin embargo, a Takamori no le molestó en absoluto. Al contrario, estaba pensando que nunca más se lavaría esa mano en su vida. ¡Lo sabía! ¡Este chico es un caso perdido!, Minami gritó para sus adentros, con la cara completamente roja. Mientras tanto, la temperatura de su cuerpo se disparó, y sintió que estaba a punto de perder el conocimiento por la pura vergüenza. Por desgracia, Minami se desplomó de repente en el suelo. Entró en pánico, pensando que literalmente se moriría de vergüenza si esto continuaba. Todo en el salón de clases comenzó a dar vueltas a su alrededor, lo que preocupó a Takamori. La vio caer de rodillas de repente, y no pudo evitar preocuparse. Pero Minami ya no podía más. Ella pensó, no te hagas el inocente, todo esto es tu culpa. Aún así, no podía entender cómo Takamori podía mantenerse tan impasible. Sentía que era injusto que todos los problemas le cayeran a ella, mientras que él no parecía ni un poco avergonzado. Minami siguió culpándose, pensando que todo era porque Takamori nunca expresaba abiertamente sus sentimientos, pero al mismo tiempo no se atrevía a decir que lo odiaba por completo. Finalmente, cuando los dos estaban solos en el salón, Minami decidió forzar a Takamori a que se confesara.
Gritó su nombre y le preguntó sin rodeos si le gustaba. La cara de Minami estaba roja como un tomate y no podía mirar a Takamori a los ojos, aunque su voz era muy fuerte. Los ojos de Takamori se iluminaron, como si algo dentro de él acabara de despertar. Comenzó a darse la vuelta. Porque Takamori no era bueno expresando sus verdaderos sentimientos. Minami quería que dejara de recoger sus cosas por un momento, porque ya no podía soportarlo más. Se sentía increíblemente avergonzada por lo que acababa de decir. Sin importar cuál fuera su respuesta, Minami sabía que inevitablemente terminaría en el hospital. Solo quería que él olvidara todo el asunto y se despidiera. Apresuradamente, cerró la puerta de un portazo, dejando a Takamori atrás. En cuanto a Takamori, su cuerpo comenzó a cambiar, como si reflejara sus verdaderos sentimientos. No podía entender lo que acababa de pasar. Y eso lo dejó completamente atónito, incluso al recordarlo. La sensación en su pecho era como si su corazón estuviera a punto de explotar. Minami corrió a casa, pensando que acababa de hacer un movimiento que cambiaría su vida. ¿En qué demonios estaba pensando?, se preguntó. Mientras se bañaba, los recuerdos de lo que pasó hoy no dejaban de dar vueltas en su cabeza. Incluso cuando estaba a punto de dormirse, esas imágenes seguían grabadas en la mente de Minami. Y se preguntaba si algo de eso había sido real. Le había dicho cosas tan ridículas a Takamori, y en su intento de que la odiara, accidentalmente había conseguido todo lo contrario. No tenía ni idea de cómo iba a mirarlo a la cara mañana en la escuela. Era imposible evitarlo, ya que se sentaba justo a su lado. Se dio cuenta de que había cometido un grave error. Él iba a pensar que era una acomplejada y ansiosa. Qué vergüenza haberse puesto ella misma en esta situación. Minami daba vueltas en la cama, sin saber qué hacer con ese repentino arranque de energía. Ni en sueños podía dejar de pensar en Takamori. A la mañana siguiente, no había podido dormir nada en toda la noche. Ahora no tenía ni idea de cómo actuar con normalidad frente a Takamori. Que pase lo que tenga que pasar, se dijo a sí misma. Minami se estremeció al oír cómo arrastraban la silla a su lado. No podía mirarlo a los ojos, pero aún así logró decir: «Buenos días». Takamori estaba como siempre. Nada había cambiado. Era como si todo lo que pasó ayer nunca hubiera existido. Minami estaba confundida, preguntándose si era la única que le daba tantas vueltas al asunto. Parecía completamente normal, o más bien, siempre lo parecía. Sin embargo, cuando leyó sus pensamientos, descubrió que él estaba exactamente en el mismo estado que ella. No había pegado ojo en toda la noche, y ahora tampoco podía mirarla a los ojos. ¿Por qué dijo esas cosas ayer? Takamori tenía mucha curiosidad, pero sabía que nunca podría sacar el tema. Parecía que las sospechas de Minami eran correctas. Él pensó para sí: «Claro que tú también estás pensando en eso, idiota». Takamori se preguntaba qué demonios había intentado insinuar ella. El primer incidente importante fue en la azotea, cuando le preguntó qué pensaba de ella. ¿Será que sabía que le gustaba? En realidad, Minami lo sabía desde principios del semestre. ¿Acaso su amor por ella era tan fuerte que se le escapaba de la mente? ¡Que va! Eso no tenía ningún sentido, basándose en sus encuentros pasados. Todos tenían una impresión negativa de él, así que era imposible que ella hubiera llegado a la conclusión de que la amaba. Además, no es como si pudiera leer mentes. Pero al oír eso, Minami se sobresaltó, temiendo que la hubiera descubierto. Takamori pensó que podría haber otra razón. Estaba sonriendo como un tonto justo delante de ella. ¡Oh, no! Ahora va a pensar que soy un bicho raro. Esto es malísimo. Takamori no quería hacerla sentir incómoda. Él solo quería guardar todos sus pensamientos para sí mismo. Esa era precisamente la razón por la que ella se había comportado así. En el patio de la escuela, estaba en clase de gimnasia. Sentía que solo estaba dando vueltas en círculo. Su relación no iba a ninguna parte. Si tan solo no pudiera leer la mente de la gente, y si no tuviera que lidiar siempre con cumplidos, su vida en el instituto habría sido mucho más tranquila. Aunque no podía controlar lo que los demás pensaban de ella, no podía renunciar a intentar que él la odiara. Tenía que pensar en una forma eficaz de hacer que la despreciara antes de morirse de la vergüenza. Pero entonces tropezó con una piedra grande. Y... ¡ay, Dios mío! Se fue de bruces contra el suelo. Se dio con toda la cara contra el cemento. Definitivamente no era su día.
¿Acaso algún fantasma la odiaba tanto? Ya era bastante molesto poder leer la mente. Al ver esto, el profesor corrió a preguntarle si estaba bien. Por suerte, no estaba gravemente herida. Pero entonces, el profesor preguntó si alguien podía llevar a Minami a la enfermería. Minami rápidamente fingió que estaba bien y que podía caminar sola. El profesor seguía preocupado y sospechaba que podría estar mintiendo para no molestar a nadie. Estuvo cerca. No quería ser una molestia para nadie. Podía leer los pensamientos de todos. Y ninguno de ellos quería ayudarla. Tenía miedo de que alguien de repente empezara a acosarla. Estaba acostumbrada a cuidarse sola. De todos modos, este resultado era mejor, incluso si no pudiera leer la mente. Podía percibir que no le caía bien a la gente. Minami volvió a caer al suelo, después de torcerse el tobillo. Quizás debería haber dejado que alguien la ayudara, pero ya era demasiado tarde. Toda su vida había estado acostumbrada a vivir así. Por suerte, nadie presenció este momento tan vergonzoso. Minami rompió a llorar al darse cuenta de que estaba completamente sola en el mundo. De repente, una voz la llamó por su nombre. Era Takamori, preocupado por su estado, y preguntándose por qué se había puesto a llorar. ¿De verdad estás bien? Ella levantó la vista y sintió un gran alivio al descubrir que él estaba preocupado por ella. Intentó ocultar su rostro y se preguntó por qué Takamori estaba allí. ¿No se suponía que debía estar en clase? En realidad, Takamori había corrido a ver cómo estaba después de oír que se había lastimado en clase, pero supuso que ella se enfadaría con toda seguridad si lo admitía. Takamori se limitó a responder que había olvidado algo en el salón. Estaba preocupado porque su lesión parecía empeorar. Minami intentó ocultar lo que sentía y dijo que estaba bien, que no había de qué preocuparse. En realidad, es que es muy cómodo estar sentada en el suelo. Ella quería que él volviera a clase. De lo contrario, los profesores lo regañarían. De repente, Takamori la agarró de la mano, insistiendo en que la llevaría a la enfermería porque no creía que estuviera bien en absoluto. Minami se quedó de piedra. Sentía que el corazón le iba a explotar. Takamori era el tipo de persona que actúa sin pensar, sobre todo en situaciones graves. Minami empezó a ver borroso. Sentía que se iba a desmayar. No quería salir lastimada ni física ni emocionalmente. Entonces, Takamori se arrodilló, ofreciéndose a llevarla a caballito. Un momento, ¿estaba viendo cosas? ¿Qué era esta situación? Cuando se trataba de proteger a alguien que le importaba, Takamori no dudaba ni un segundo. Su fuerte deseo de protegerse la llevó a ser cargada a caballito por un chico de su clase. Nunca en su vida se habría imaginado algo así. ¡Qué vergüenza! Cada día, una cosa nueva. Intentó poner excusas, preocupada por si era demasiado pesada para que él la cargara, pero él solo dijo que la sentía muy ligera. Ella solo quería que la bajara ya mismo, porque si esto seguía así, estaba segura de que se desmayaría. Llevarla inconsciente a cuestas sería una carga aún mayor para él. Intentó bloquear todo el ruido de su cabeza, solo para dejar de darle tantas vueltas a las cosas. Pero había alguien a quien le impresionaba su reticencia a molestar a los demás. Aunque sería mejor si se dejara ayudar por una vez, a veces Minami era demasiado dura consigo misma. Espera un momento. Era la primera vez que lo veía de otra manera. La primera vez que pensaba que era bastante lindo. Takamori solo deseaba que ella aprendiera a confiar un poco más en los demás. Para él sería un honor que ella pudiera confiar en él. Si eso pasara, sería realmente feliz. Minami sintió un extraño revoloteo en su corazón. No era un mal sentimiento, sino uno muy cálido. Entonces, Takamori le preguntó de repente si tenía fiebre, porque su temperatura corporal no paraba de subir. Llegados a este punto, Minami solo quería que se diera prisa y la llevara a la enfermería. Takamori le dijo que se quedara quieta, mientras él llamaba a la enfermera. Ella pronunció su nombre, agradeciéndole su amabilidad, diciendo que era el único que se había preocupado por ella. Incluso dijo que le devolvería el favor, cuidándolo la próxima vez que él se lastimara. Takamori no tenía ni idea de a qué se refería. Minami intentó mostrar sus músculos, insistiendo en que era mucho más fuerte de lo que aparentaba. Puede que pareciera delgada, pero podría cargarlo en brazos como a una princesa sin ningún problema. Incluso hizo un dab, con la esperanza de incomodarlo. Como ningún chico querría a una chica así de fuerte, Minami se esforzaba por demostrar
que tenía una personalidad rara. Sin embargo, no sirvió de nada. A Takamori eso también le pareció adorable. Su cumplido casi la hizo explotar de la vergüenza. Cuando llegó la enfermera, notó que la chica parecía tener fiebre, pues su temperatura corporal era bastante alta para un día de escuela tan caluroso y sofocante. Minami llamó a Takamori y le pidió prestado su móvil un momento. Extrañamente, él no se opuso y simplemente se lo entregó, aunque presentía que algo no andaba bien. Minami hizo algo rápidamente en su móvil mientras Takamori la observaba confundido. Cuando terminó, no le devolvió el móvil. Simplemente se despidió y se dispuso a salir del aula. Takamori, confundido, se preguntó qué había hecho ella con su móvil. No podía entenderlo, ni por qué de repente había querido pedírselo prestado. Espera un momento. ¿Sería esta su forma de guardar su número en mis contactos? Era el único número en sus contactos, aparte de los de su familia. Ahora tenía a su primera amiga en su lista de contactos. No podía creer que se mereciera algo así. Minami se rió para sus adentros. Parecía que ya no lo odiaba. Pero, ¿de verdad no le estaba prestando atención? ¿Qué estaba tramando? Cuando llegó a casa, volvió a reírse para sus adentros. Habiendo conseguido por fin su información de contacto, ahora podría bombardearlo con un montón de stickers y molestarlo con llamadas constantes. ¡Eso es! ¿Quién se ríe ahora? Takamori se arrepentiría sin duda de haberla añadido a sus contactos, y entonces se enfadaría tanto que ya no tendría energía para molestarla. Este era el plan perfecto. No había forma de que fallara. Probablemente pensaría que ella quería ser su novia, y así sin más, su tranquila vida de instituto volvería a la normalidad. Minami siguió riéndose de sus propios pensamientos mezquinos. Sin pensárselo dos veces, empezaría a molestarlo todo lo posible. En casa de Takamori, él recibió un mensaje de Minami, diciéndole que acababa de llegar a casa. Takamori no estaba acostumbrado a recibir mensajes de nadie que no fuera su familia. 30 minutos después, Minami se preguntó cuándo respondería. Pensó que ya debería estar muy molesto con ella. Pero una hora después, todavía no había respondido a su mensaje. ¿Estaría siquiera en casa? Pasaron 2 horas, y empezó a preguntarse si se habría olvidado de mirar el móvil, o si simplemente la estaba ignorando. No podía dejar de preguntarse qué estaba haciendo. Podría estar durmiendo. Espera un momento, me dejó en visto. ¿Cómo se atreve a ignorarme? ¿Quién tiene el descaro de hacerle eso a su única amiga? ¿Por qué me haría esto? Se sienta a mi lado en clase, así que, ¿qué demonios está haciendo? Pensaba que no me importaba. Pero, ¿por qué dejarme en visto? Le preocupaba estar molestándolo demasiado, pero... Espera. Si ese fuera el caso, ¿no estaría logrando su objetivo original? Si estuviera aquí, podría leerle la mente y ya está. Mientras tanto, al otro lado, Takamori estaba encantado de ver que le enviaba un mensaje por primera vez. Nunca pensó que llegaría un día así. Gracias al cielo. Entonces, ¿cómo debería responderle? Debería actuar con normalidad y decir que él también llegó a casa, pero empezó a preocuparse de que pudiera hacer que ella lo malinterpretara y pensara que no le gustaba. Estuvo pensando durante mucho tiempo, preguntándose si debería añadir una carita sonriente o algún otro emoji para demostrar que solo quería mantener una conversación casual, pero luego le preocupó que, si lo hacía, parecería un bicho raro que no sabe cómo empezar una conversación. Justo en ese momento, sonó un ping en su móvil. Takamori por fin había respondido. Pero espera, solo le envió un sticker. Se quedó de piedra al ver el mensaje. Todas esas horas de espera, solo para un simple sticker. Sintió que le estaba tomando el pelo. Era como si quisiera terminar la conversación de inmediato, a pesar de que ella ni siquiera había escrito mucho todavía. Takamori, por otro lado, se sentía completamente abatido. Se dio cuenta de que no tenía ninguna habilidad para escribir mensajes o transmitir sus sentimientos con palabras. Dejó el móvil y se puso a pensar seriamente. ¿Por qué querría Minami escribirle a alguien como yo? El único vínculo entre ellos era que se sentaban juntos en clase. Aparte de eso, solo eran compañeros normales. Nunca habían tenido conversaciones profundas. Takamori pensó que alguien tan soso y aburrido como él no podía ser interesante para hablar. Si tan solo tuviera mejores habilidades de comunicación, quizá las cosas serían diferentes. Pero seguía sin poder quitarse de la cabeza la idea de que era imposible. Justo en ese momento,
Sonó su móvil y en la pantalla apareció el nombre de Minami. ¿Por qué me está llamando? Model. ¿Es una emergencia o mi mamá llamó por error? Pero entonces se dio cuenta. Era Minami. Respira hondo. Inhala, exhala. Cálmate, actúa con normalidad, se dijo a sí mismo. Minami, por otro lado, se emocionó cuando Takamori contestó. Tenía curiosidad por saber por qué no había respondido a sus mensajes en tanto tiempo, así que decidió llamarlo directamente. No entendía por qué la dejaba en visto. Takamori se sintió nervioso y se disculpó por sus pocas habilidades para comunicarse. Minami rió ligeramente, diciendo que entendía si estaba ocupado. Takamori no sabía cómo mantener la conversación, y el ambiente se volvió incómodo de inmediato. Cuando el flujo de la conversación se detuvo de repente, todo quedó en silencio. Era solo una llamada. ¿Por qué era tan difícil? Si estuvieran cara a cara, Minami podría haber leído sus pensamientos fácilmente. Había imaginado que Takamori sería más hablador, pero la realidad era otra. Era como un lobo solitario. No era de muchas palabras. Esto podría ser bastante interesante, pensó ella, pero también difícil a veces. Minami quería retomar la conversación, ya que había sido ella quien lo había llamado. Le dijo a Takamori que mirara por la ventana. Él deslizó la puerta del balcón para abrirla. ¿Qué había ahí fuera? La rara visión de una luna llena brillante en el cielo nocturno, combinada con las luces de la ciudad, creaba una atmósfera romántica. Minami pensó que era hermoso y se preguntó si él podría ver la misma vista desde donde estaba. Takamori estaba al teléfono con Minami, mientras ambos contemplaban la luna brillante. Había tantas cosas que quería decir, pero cada vez que intentaba expresarlas, no podía formar frases coherentes, lo que lo dejaba increíblemente frustrado. Deseaba poder transmitir los pensamientos de su cabeza. Quizás entonces sería más feliz. Antes solía sentirse agotado por la agobiante rutina de la escuela, pero una vez vio a Minami ayudando a una anciana y no pudo apartar la mirada. Sus ojos estaban completamente fijos en ella, y en ese preciso instante experimentó su primer amor. Tratando de armarse de valor, Takamori le dijo a Minami que la luna era hermosa, y esas palabras hicieron que su corazón se abriera a él. En la cultura japonesa, esa frase también puede significar «te quiero». Pero tan pronto como pensó en eso, algo en su interior hizo cortocircuito, lo que provocó que se le cayera el teléfono al suelo, presa del pánico porque no sabía lo que él realmente quería decir. Minami todavía estaba en shock por lo que Takamori había dicho. Se preguntaba si realmente lo decía en serio, y parecía que sus inesperadas palabras la habían hecho soltar el teléfono por la sorpresa. Intentó consolarse pensando que solo se refería a que la luna era hermosa. Nada más. Entonces, Takamori se sorprendió cuando Minami colgó de repente. Su hermana menor, que había estado escuchando la llamada a escondidas, le preguntó si Minami era su novia. Takamori lo negó rápidamente, pero no pudo evitar sentirse avergonzado por haber dicho «La luna es hermosa», que en la literatura japonesa puede interpretarse como «te quiero». Se culpó a sí mismo, se dio cuenta de por qué ella le había colgado de repente. Se maldijo por la forma en que lo dijo, y no pudo evitar culpar a sus clases de literatura japonesa por el malentendido. Pensó que sería una falta de respeto decirle algo así a una chica sin un significado real detrás, aunque fuera un accidente. Sin embargo, Takamori finalmente se calmó y admitió que realmente sentía algo por ella. A la mañana siguiente, Minami se sentía llena de energía al recordar lo que Takamori le dijo anoche. Se consoló a sí misma, pensando: «No te preocupes, seguro que Takamori ya ha olvidado todo lo que pasó». Saludó a Takamori como de costumbre, pero sentía un calor increíble, y no paraba de divagar sobre cualquier cosa. No dejaba de poner excusas y justificarse sin parar, con la única esperanza de que esos recuerdos desaparecieran. Quería que Takamori olvidara lo que pasó anoche. Sin embargo, con una expresión fría, Takamori se limitó a responder secamente: «Está bien». Parecía que estaba tan tranquilo y sereno como siempre, y que quizás no se había dado cuenta de que Minami había pensado que lo de anoche fue una confesión, cuando en realidad solo fue un malentendido. Pero entonces, Takamori de repente quiso dejar claro que de verdad sentía algo por ella. Minami no podía creer lo que oía. Se quedó de piedra al escuchar esas palabras. Takamori se sonrojó
incapaz de retractarse de lo que había dicho. ¿Eso significa que lo de anoche fue de verdad una confesión? Se desplomó en el suelo, sintiendo el cuerpo completamente inerte. Era como si todas las funciones de su cuerpo se hubieran detenido de repente. Un nuevo y dramático capítulo estaba a punto de comenzar. Durante la clase de cocina, el profesor pidió a los alumnos que se pusieran en grupos y empezaran a preparar curry. Minami todavía no podía escapar del recuerdo de la noche anterior. No entendía por qué Takamori querría que recordara esas palabras. ¿De verdad fue una confesión? Pero él no dijo explícitamente «te quiero», así que no había razón para seguir dándole vueltas. De repente, alguien llamó la atención de Minami. Se ofreció a ayudarla a cortar las verduras, ya que podría ser peligroso si lo hacía sola. Minami empezó a sentir que se desmoronaba. Todas las miradas de la clase se volvieron hacia ella. Volvió a tropezar y los utensilios se desparramaron por el suelo. Un compañero, preocupado, le preguntó si estaba bien. Minami respondió rápidamente que estaba bien, pero no podía evitar sentir que todos la observaban, especialmente él. Intentó cortar las verduras con los ojos cerrados, demasiado avergonzada como para mirar, y entonces ocurrió. Se cortó el dedo sin querer. El dolor agudo la hizo dar un respingo. Takamori se acercó rápidamente, preguntándole con preocupación si se había hecho daño. Ella levantó la mano, insistiendo en que no era nada grave. Sin embargo, Takamori conocía muy bien su costumbre de ocultar siempre el dolor. Sin dudarlo, le presionó suavemente un algodón sobre la herida. Aunque no estaba acostumbrado a cuidar de nadie, conocía de sobra la torpeza de Minami. A este paso, volvería a meterse en problemas en un abrir y cerrar de ojos. Poco después, dejó de sangrar. Takamori le recordó que tuviera más cuidado la próxima vez. Su preocupación por ella nacía de un verdadero temor por su seguridad, ya que sabía que su torpeza podía provocar un accidente en cualquier momento. Al oír esto, las emociones de Minami volvieron a aflorar en su interior. Respiró hondo, y ahora estaba más animada que nunca para cocinar el curry. Echó la bolsa entera de azúcar en la olla, provocando que el guiso empezara a borbotear violentamente. Toda la clase tuvo que gritar alarmada, diciéndole que parara, ya que parecía que había perdido el control por completo. Al final, creó algo que técnicamente era comestible, aunque no era perfecto, y fue simplemente el resultado de un fallido arrebato. Cuando todos probaron la comida, se dieron cuenta de que el curry era casi imposible de tragar. Minami se sintió avergonzada y se disculpó por su descuido, que en el fondo era culpa de Takamori. Nadie en la clase quería probar su plato, pero entonces una idea se le encendió en la mente. ¿Y si se lo daba a Takamori? Eso sin duda le haría pensar que sería una pésima ama de casa. Con una expresión preocupada, Minami le llevó el curry a Takamori y le dijo que si tenía hambre podía probarlo. Takamori la miró por un momento, luego se quitó el sombrero y cogió la cuchara. Nadie en la clase podía creer lo que veía al presenciar cómo se preparaba para comer el curry. Pensaron que debía de ser la persona más valiente del mundo. Takamori le dio un bocado al curry y entonces, para sorpresa de todos, exclamó que era el mejor curry que había probado en toda su vida. Era realmente increíble. Pero para Takamori, comer un plato cocinado por la chica que le gustaba era una bendición absoluta. Aunque Takamori sentía que su cuerpo reaccionaba mal a la comida, su mente insistía en que estaba delicioso. A Minami le preocupaba que le diera dolor de estómago, pero Takamori se mantuvo firme en la creencia de que ese plato era realmente increíble, dejándola completamente atónita. Se dio cuenta de que, si ella cocinaba cualquier cosa, él definitivamente se la comería, y eso era un hecho innegable. Minami empezó a sentirse avergonzada, e insistió en que cocinaría una comida mucho mejor para él en el futuro. Sabía que este plato era un completo desastre, pero no siempre era tan mala cocinera, así que esperaba que él dejara de forzarse a comer, solo porque era ella quien lo había preparado. Minami se sentía culpable por hacerle comer algo tan incomible, y estaba decidida a preparar un plato que seguro le encantaría la próxima vez. Cuando dijo eso, Takamori pareció sorprendido, y quiso asegurarse de que no la había oído mal. Minami dijo que no podía hacer nada demasiado complicado, pero en realidad era bastante buena cocinera. Sin embargo, ese curry era realmente espantoso, como si pudiera desatar una plaga. Quería compensárselo, porque aunque sabía que la comida era incomible, aún así insistió en dársela.
Minami empezó a preocuparse por si Takamori ahora dudaba de sus habilidades en la cocina. Pero de repente, él le tomó la mano y le dijo que estaba muy feliz de haber probado su comida, y que de ahora en adelante quería comer cada una de las comidas que ella preparara. Minami sintió que veía las estrellas e intentó señalar que le estaba cogiendo la mano. Y él se disculpó. Ahora, ella empezó a pensar en qué debería cocinar para él. Esto la llevó a imaginar que estaba cocinando para su marido. Y su cerebro prácticamente hizo cortocircuito. ¡No puede ser! No podía creer que Takamori lo dijera con esa intención. Era demasiado pronto para que ella cocinara para él como si fuera su novio. Los compañeros de clase a su alrededor empezaron a sentir curiosidad por lo que ambos estaban haciendo. Y en ese momento comenzó a surgir una nueva relación.